Fondos de inversión versus ETFs. ¿Cómo vamos a diferenciar? A ver, aquí hay varias partes, ¿no? Una cosa es desde un punto de inversión, como concepto de inversión, no como la inversión en sí técnicamente, ¿no? Decir, oye, ¿dónde estoy metiendo mi dinero? Sino conceptualmente, pues entre un fondo de inversión indexado y un ETF, pues en general no hay mucha diferencia como concepto de inversión, ¿vale? Porque te estás indexando. Ahí es donde quizás parte la primera diferencia de hasta ahora, dónde estaban orientados estos productos. Los ETFs iban a indexación, es decir, a replicar algún índice, alguna materia prima, algún activo, simplemente lo replicaban. Luego lo que pasa es que están, como hemos venido comentando, pues variaciones, ¿no? O ETFs, llamémosles, más complejos, en los que son apalancados, es decir, pues inviertes, lo que estás invirtiendo se mueve 3 veces lo que se mueve el activo que replica, o ETFs inversos que simplemente pues te sirven para apostar a la baja, ¿no? Cuando el activo cae te da dinero. Y bueno, algunas otras variantes que son ya más complejos y, como hemos mencionado, hay que ir con cuidado. Pero en general, hasta ahora, los ETFs lo que buscaban era replicar algo, ya fuese en un índice o una materia prima o alguna otra cosa que se pueda replicar. De la parte de lo que es la indexación, dejando un poco los complejos a otro lado. ¿Qué tenemos por la parte de fondos de inversión? Pues había también mucho más abanico, ¿no? Hay algunos fondos que son indexados, ¿no? Entonces en ese sentido es casi como un ETF, o sea, están replicando lo que hace un índice de acciones o incluso lo que puede hacer una materia prima, ¿vale? Aunque normalmente no se suelen encontrar tantos. Pero el fondo de inversión normalmente siempre ha ido más enfocado a la compra de acciones, a carteras que gestiona un gestor o una entidad, hace su selección de acciones según sus criterios, según sus análisis, según su temática, según su filosofía. Pero hay una variante que son los de indexados, que ahí es donde digo que, pues bueno, desde el punto de vista de concepto de inversión, no hay diferencia entre indexarte al S&P vía un fondo de inversión y hacerlo con un ETF. Salvando detallitos, ¿vale? Que no se hagan ahí, ¿vale? Salvando esos detallitos. ¿Dónde empieza a ver la diferencia? La diferencia sobre todo es en la parte, digamos, legal, ¿no? De cómo el producto está compuesto, está creado y las implicaciones que puede tener. ¿Qué sucede con los ETFs? Pues que los ETFs son... lo hemos visto, son acciones, ¿no? Entonces tú, una de las primeras diferencias que para un inversor nuevo tiene que captar es que tú en un fondo de inversión, tú puedes meter, dentro del mínimo que ellos pongan, tú puedes meter el dinero que quieras. Es decir, imaginemos que el mínimo no hay mínimo, ¿vale? Puedes poner 100, 150, 50 euros, 200 o 200.000, me da igual. En un fondo de inversión, pues, vale, que quiero meter 123 euros, pues los metes. Que quiero meter 150 euros, pues los metes. Que quiero meter 228.000 euros, los metes. No hay problema. ¿Qué te dan a cambio? Te dan un número de participaciones. Entonces, si alguno habéis invertido en fondos de inversión, y si lo hacéis, veréis qué os pasa. Bueno, porque normalmente, ¿qué haces? Pues metes 200, 300, 2.000 euros, ¿no? Metes cifras enteras, ¿no? Y entonces, ¿qué te dan? Pues te dan 2,27, 8, 14, 23 participaciones, ¿no? No te dan 2 participaciones, 3, 5, 10, no, te dan con decimales, ¿no? Que es el dinero que has metido corresponde a esa parte exacta, ¿no? Es una diferencia tonta, pero es la más plausible, ¿no? ¿Qué sucede en el ETF? El ETF no, porque el ETF está cotizando. Las participaciones del ETF están cotizando. En el fondo no, el fondo es un sitio donde tú metes el dinero y luego compran acciones. No, el ETF lo que han hecho es, resumiéndolo, primero comprar las acciones y luego emitir participaciones que reflejan ese basket de acciones. Y están cotizando, ¿no? La acción, por así decirlo, del ETF está cotizando. Entonces tú no puedes meter 100 euros. O sea, bueno, ¿cuándo podrías meter 100 euros? Pues si la acción, ¿vale? O la participación del ETF vale 10 euros, pues sí, porque entonces dame 10 y pongo 100 euros. Luego hablaremos de las comisiones. Pero normalmente no va a ser eso. Normalmente pues va a estar cotizando a 13, a 14, a 223. Entonces pues tienes que comprar 1, 2, 3 en números enteros, ¿no? Y eso puede ser ya es una diferencia y puede ser algo que te puede afectar, ¿no? A lo mejor dices, pues quiero meter 100 euros y no puedo porque es que este ETF está cotizando a 125, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Esa es la principal diferencia que podemos ver. La segunda viene en la parte de las comisiones. ¿Qué sucede? El ETF, para la mayoría de los brokers, lo tratan como las acciones, ¿no? Tú estás comprando acción y entonces cuando tú compras una acción, al comprarla te cobran una comisión. Ahí cada sitio las cobra de una manera, hay algunos que tampoco cobran, pero bueno, normalmente hay una comisión por comprar, una comisión por vender, y luego durante el tiempo que tú tengas esa acción o el ETF en cartera, pues a veces hay comisiones de mantenimiento y custodia, ¿no? Como en el banco, por tener el dinero a veces te cobran, pues lo mismo. Porque es una cuenta de banco donde depositan las acciones, ¿no? Por eso, en muchos brokers veréis que plataformas de inversión que ponen acciones y ETFs, ¿no? O cuenta de acciones y ETFs. Van de la mano porque para ellos el tratamiento de comisiones es el mismo, ¿no? Y eso es importante también porque, claro, aunque hay que decir que muchos brokers ya las comisiones de custodia y mantenimiento, muchos ya no las cobran y esas son importantes, pues también hay que ver esas comisiones de entrada y salida, porque a veces, por ejemplo, en muchos ETFs que son americanos o están fuera, pues vas a comprarlo y voy a meter 100 euros, ya, pues es que vas a pagar 15 euros de comisión de entrada y 15 de salida. Ostras, te va a volar ya un 30%, ¿no? Entonces a lo mejor esos 100 euros te vale mejor invertirlos vía fondo de inversión. Ya, que es que me va a cobrar un 1% al año o 2%, vale, pero no palmas un 30% solo por haber entrado y salir cuando lo hagas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque sobre todo para aquella gente que dice, oye, yo quiero invertir poquito, 100, 200 euros, ojo, ¿vale? Depende del ETF, de la cotización y del broker, a lo mejor te interesa mejor hacerlo en un fondo aunque te cobre una comisión de mantenimiento mayor. Siguiendo con los ETFs, esa es la diferencia. Hay una comisión de entrada, una de salida y, depende del broker, una comisión de mantenimiento y custodia. También depende del broker que te cobren comisión de entrada y salida. De Giro, por ejemplo, tiene una gama de ETFs que no cobran por nada. O sea, están subvencionados, que se dice. Que esa la estrategia es que, bueno, pues compras este te lo doy gratis, lo puedes comprar y vender sin apenas coste, pero a cambio, pues seguro que me acabas comprando otra cosa. Es lo que hacen cualquier supermercado con otros productos que te los dan a precio de coste o perdiendo dinero, pero a cambio saben que van a ganar por otro lado. Esto se está haciendo en finanzas también, ¿no? Subvencionar, creo que subvencionar la palabra, algunos productos para atraer clientes y ganarlos con otros. Vale, esta la parte de las comisiones, ¿vale? ETF, comisión de entrada, comisión de salida y comisión de custodia y mantenimiento. Todas dependiendo del lugar en el que estés. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? El fondo de inversión tiene una comisión de suscripción que podríamos decir de entrada. Lo que pasa es que no te la cobran extra, sino que tú metes el dinero y de ahí lo detraen. Pero tú ya te enterarás cuando toque. Y luego, depende, pues tienen a veces una comisión por salirte de forma anticipada. O en la salida, cuando sales del fondo, normalmente no tienen comisión. Y luego algunos, pues entre medias pueden tener comisiones de éxito. Es decir, si el fondo va bien, yo te cobro. Y si no, pues te quito. ¿Cuál es la otra historia? Que los fondos, eso sí, bueno, esto también, pero muchas veces, perdón, el broker en muchos fondos no suelen tener comisión de custodia y mantenimiento porque tienen un acuerdo y entonces ya se llevan las comisiones por otro lado, ¿vale? Entonces ahí sí que hay una diferencia en el que hay muchos brokers, de hecho hay algunos caros, puedo decir por ejemplo Renta 4, que en muchas de las comisiones es más caro, pero los fondos de inversión no tienen comisión de custodia y mantenimiento, mientras que un ETF sí que tiene custodia y mantenimiento. Entonces todo esto hay que valorarlo. Muchas veces los fondos de inversión no suelen, en la mayoría de brokers no suelen cobrar custodia y mantenimiento. ¿Qué pasa? Que los fondos cobran una comisión de gestión. Los de ETFs también, es decir, los que están gestionando ese fondo pues tienen que vivir, tienen que pagar los gastos, tienen que hacer las cosas y cobran entonces una comisión de gestión. Claro, en los fondos esas comisiones pues pueden estar desde el 0,30, 0,40, 0,50, empiezan a verse, son difíciles pero empiezan a verse por la presión de los ETFs, hasta comisiones de un 5% anual, que son barbaridades. Ese tipo de comisiones en los ETFs es mucho más baja, está en 0,20, 0,40, hay hasta de 0,08, 0,50, depende del ETF, ¿no? Entonces, claro, todo esto es lo que hay que realmente valorar, porque ya digo, muchas veces a la hora de invertir, como concepto de inversión, te da igual, estás exponiéndote a lo mismo. La diferencia va a estar en esas comisiones, ¿no? De entrada y salida, y también muchas veces en el capital que vas a aportar. A lo mejor con más dinero te interesa hacerlo en un ETF porque te va a costar menos, pero con poco dinero muchas veces yo creo que te interesa el fondo de inversión, aunque te pueda estar cobrando una comisión anual de un 1%, porque es que
lo que he contado. A veces que entrar en un ETF te cuesta 15 pavos. Y si vas a comprar 100 euros, pues, o 200, que se puede hacer, pues ya te han penalizado mucho, ¿no? Entonces, esa es la estructura de comisiones del fondo: comisión de suscripción, a veces hay comisión de éxito y comisión de gestión. Las comisiones de gestión están tendiendo a ir a la baja por la presión de los ETFs. Esa es ahí es donde ya hemos visto ya que hay bastantes diferencias que hay que analizar muy bien. También lo digo a veces, que hay, en general, si entráis en redes sociales y tal, hay una corriente lógica de abaratar mínimas comisiones, pero también estar siempre detrás de la mínima comisión quiere decir que tienes que estar constantemente cambiándote de broker, o de broker o de institución o de banco, ¿no? O sea, y tengo que estar constantemente moviendo mi dinero de aquí, allá y allá, y al final dices, mira, con lo que tengo me tengo que apañar, y si pago, bueno, un poco también coste de tiempo, ¿no? Pero el tema de las comisiones es importante. ¿Qué está pasando últimamente? Que están saliendo cada vez, ya he dicho al principio, hace unos años o hasta ahora incluso, la gran mayoría de los ETFs eran de la filosofía era la indexación, ¿no? Replicar algo del mercado. Y los fondos, pues un poco más, hay de todo, ¿no? Desde muy temáticos de robótica, biotecnología, hasta value, hasta de autor, ¿no? Este es el fondo de fulanito, de menganito, hasta fondos de indexación, ¿no? ¿Qué pasa? Que como en otro fin de pod comenté, analizando un poco cómo se crean los ETFs, para los creadores de ETFs, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la industria, tienen una serie de ventajas, tanto fiscales como a la hora de gestionar, ¿no? Al final hay que entender que tanto los que montan ETFs como los que montan fondos, pues es como una empresa, ¿no? Tiene unos costes, tiene unos ingresos, unos costes, y tu trabajo es gestionar el dinero. Y tiene unas ventajas fiscales, unas ventajas de comercialización, etcétera. Y entonces se están empezando a ver ya ETFs de autor. Por ejemplo, el famoso ARK, los ARK de Cathie Wood, son fondos de autor, no replican nada. Ellos cogen y montan un fondo, le ponen un nombre, meten las acciones que ellos consideran y sacan y meten las que quieren. Es como, pues, el clásico fondo de inversión, pero en formato ETF. Entonces empiezan a verse eso, lo que deberían de ser, o hace tiempo se hubiesen abierto como fondos de inversión, se están empezando a abrir como ETFs. ¿Vale? Y al mismo tiempo lo que está pasando es que, como los ETFs están captando tanta pasta y tienen unas comisiones siempre de gestión muy bajas, ¿no? Las de año a año son súper bajas, están presionando a muchos fondos de inversión a empezar a reducir sus comisiones, ¿no? Y antes era habitual en los fondos de inversión tener comisiones del 2 y pico, del 3, en muchos por no hacer nada, o sea, por replicar un índice, que eso lo hace cualquiera, y estamos ya empezando a ver fondos de inversión con comisiones muy atractivas. Normalmente, hasta ahora, ya digo, los ETFs en general, esas comisiones de gestión son más bajas. ¿Por qué? Porque replicar algo no tiene mucho coste, no hay mucha materia gris, no hay que hacer mucha historia, simplemente replicarlo, ¿vale? Incluso un algoritmo lo puede hacer y por lo tanto eso es barato. En los fondos de inversión lo que sucede es que, pues, hay que elegir, hay que buscar acciones, hay que analizarlas, hay que contratar a gente y por lo tanto los costes suelen ser más altos. Los fondos de inversión indexados son los de costes más bajos dentro de los fondos de inversión, ¿vale? Bueno, pero esto es algo que está pasando, es una tendencia que yo creo va a ir a más. Vamos a encontrar cada vez fondos de inversión de autor con costes más bajos, muy muy competitivos, compitiendo con los ETFs, pero también vamos a encontrar mucho ETF que ya no replica nada, sino que es un ETF de autor y lo han sacado en formato ETF pues porque les interesa por temas fiscales, de costes y de comercialización, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, luego está la parte legal. La toco un poquito más de lejos porque tampoco la controlo y para que os quedéis con una idea. Y estoy hablando en caso de que pasen cosas graves, o sea, petadas del mercado brutales, quiebra de la empresa, cosas estas que en realidad hay poca probabilidad de que sucedan o que la herida quede, ¿no? Pero bueno, en caso de que sucediesen, porque ya digo, primero tendría que suceder, segundo te tendría que afectar a tu inversión y luego tendría que ver dentro de tu inversión, de que tu sector o donde estás invertido, que ese ETF, ese fondo se viese afectado, ¿vale? Pero en ese caso, que es improbable, pero puede que pase, es verdad que a priori, y claro, esto también depende de la legislación de cada país y de dónde esté montado el producto, etcétera, pero a priori los fondos tienen un nivel más de seguridad que los ETFs. A priori, y ya digo, con muchas comillas y muchos asteriscos, pero en precio y a día de hoy.
¿Por qué? Porque el ETF, como hemos dicho, puede tener en este tipo de eventos, salvo que sea un ETF muy líquido, que haya mucha pasta, puede tener problemas de liquidez y puede tener problemas de responsabilidad de realmente... Pues tú estás comprando una participación de un ETF que a su vez tiene compradas unas acciones. Mientras que en el fondo es como que tú metes ahí el dinero y estáis comprando todos juntos, ¿vale? Para que se entienda. O sea, tú has comprado una participación de algo que ya está comprado en el ETF y en el fondo no, en el fondo tú al meter dinero... Es como que tú, con todos los que estáis ahí dentro, hay un tío que por todos está comprando dinero, ¿no? De hecho, muchos fondos que los montan los bancos, han habido casos de bancos que han tenido problemas económicos, no han llegado a quebrar, y han intentado ir a por los fondos que tenían para coger el dinero y utilizarlo, y no han podido, porque es como una entidad legal muy protegida, dentro incluso de otra entidad legal. Entonces, eso también, evidentemente, tiene unos costes superiores, y de ahí que también sean un poquito más caros. Pero hay que tenerlo en cuenta que en ciertos casos así complicados, muy complicado, ya veis, o sea, tendría que suceder algo, un evento muy, muy difícil que afectase a tu sector o a tu sector de inversión o a tu nicho, donde sea, y a su vez al fondo o al ETF en el que justamente estás invertido. Pero, ya digo, en principio los fondos a nivel legal en ese tipo de casos tienen un poquito más de protección y los ETFs pueden tener algún que otro problema de liquidez, de contrapartida, de que si peta la empresa que lo está gestionando, pues igual ahí pueda pasar algo. Yo os digo por experiencia, hace unos años, hace ya 5 o 6 años, sacaron unos ETFs que se llaman Pure ETFs y estaban muy chulos. Una pena que no los continuasen porque eran drones, videojuegos y pillé de cada uno un poco. Platino, pagos online, bueno, muy, muy guays. Y dije, esto va a ser la hostia. Y pillé un poco de cada uno. Cometí también, no pensé en las comisiones. Y ya la comisión dije, vale, la he liado un poquito, he palmado un poquito más de la que tenía. Pero bueno, quería meterme ahí. Y se ve que hubieron problemas en Pure ETFs. Y no se pusieron de acuerdo los socios, no querían seguir y los descontinuaron, paralizaron, ¿no? No pasó nada, se quedó el dinero ahí bloqueado. O sea, tu ETF de drones, pues si valía 105, pues se quedó en 105. ¿Cuál es la putada? Pues que al no seguir gestionándolo, pues a lo mejor eso se hubiesen revalorizado bastante, ¿no? Pero si en ese momento el ETF estaba perdiendo un 5%, pues te sales. O sea, no pierdes el dinero, recuperas el dinero y es una pena que no pudiesen continuar, porque ya veis, estoy hablando del 2014, 2015, pues imagínate esos ETFs ahora dónde estarían. Luego lo continuaron en otro lado, los mismos gestores los volvieron a montar bajo otro paraguas, en otro nombre, pero ya no salían a cotizar, ya no estaban disponibles donde yo los había contratado, en fin. Ese tipo de cosas que en los ETFs, ya digo, es más factible que te pase, pero también tiene que pasar algo muy muy raro o haberte metido en un ETF muy chungo o un ETF complejo, como el otro día comentaban los FinPix en relación al famoso Volmageddon, en el que, pues bueno, sí es posible que te pete todo, pero porque estás metiéndote en un producto complejo. Si es un ETF indexado típico, pues ya digo, y tiene mucha liquidez, a priori no tiene que pasar nada. Pero quedámonos con la idea de que el ETF siempre yo creo que tiene un poquito menos de seguridad respecto a cualquier fondo de inversión, sea más grande o menos grande, esto es importante. Así que esas son las dos grandes... Esto es un poco el análisis, la diferencia, que es normal que a muchos os genere dudas, ¿no? Decir, oye, pero al final, ¿qué diferencia hay entre el ETF y un fondo indexado? Pues es que desde un punto de vista de inversión no hay mucha, por no decir que prácticamente no hay, si es, por ejemplo, el típico del SP500. En comisiones, en ese tipo de productos cada vez son menos, lo que va a variar son ese tipo de... La comisión de suscripción, aquí me cobras por entrar, la comisión de mantenimiento y tal. Y a nivel también de esto de legal tampoco, porque ese tipo de productos también suelen ser tan sumamente líquidos que es también difícil que les pase algo, ¿no? Entonces, por eso no os extrañe si en ciertos momentos decís, ¿qué hago? ¿Fondo indexado o ETF? Porque en ciertos productos de mucha liquidez prácticamente podemos decir que la diferencia es casi nula. Puede ser simplemente, mira, en mi broker tengo ETF y no tengo fondo indexado, o tengo fondo indexado y no tengo ETF, o el fondo indexado me piden 100.000 pavos y en el ETF puedo meter desde 50, y ese tipo de decisiones puede ser la que te haga decidirte por uno o por otro. Y también, por último, uno de los padres de la inversión indexada, que es Google, en los inicios no le gustaban los ETFs, pero porque era un producto nuevo. Y entonces tenían menos liquidez, bueno, es normal que dudes. Pero ahora los ETFs han ganado mucha liquidez, han ganado mucho mercado, están a la orden del día y por lo tanto
probablemente, o creo que no sé si lo iba a decir, pero ya no esa visión de no a los ETFs, sí a los fondos de indexados. Ya os digo, en ciertos productos la diferencia entre uno y otro, sobre todo en los productos típicos, es poca. Nada más, dudas, comentarios, ideas, lo que queráis, en las notas de este episodio, o por Twitter, por Instagram, findepod@nofinancieros.com, al WhatsApp 644-454-276, me podéis preguntar, hay gente que me escribe, me envía notas de audio, conversamos un rato, les doy mi idea, mi opinión, lo que sea, no financial advice, pero bueno, y nada más, pasadlo bien, nos vemos en los FinPix, en el Rogle o en el Findepod de la semana que viene. Hasta entonces. Billions and 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 billions.